Y a raíz de ahí tenemos a Candela, que es un personaje joven que reivindica, oye, yo me quiero quedar en mi pueblo y quiero trabajar aquí. No sé si tú piensas que actualmente los jóvenes realmente tienen esa oportunidad de decidir, me quiero quedar en mi pueblo. Yo creo que siempre hemos tenido cierta dificultad los jóvenes para decidir, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía que decidir en los 90, que hubo una crisis en los 90 importante, ¿no? Después de esos Juegos Olímpicos parece un repunte, pero luego esas crisis la segunda crisis del petróleo, que generó una crisis económica, nada es comparable a la situación actual. Yo creo que los jóvenes a veces tienen que decidir demasiado rápido sobre su futuro, ¿no? Se les señala demasiado por tener 18 años y no saber qué quiere ser de mayor, ¿no? Yo sigo apuntando a la educación y a nuestro sistema educativo. Creo que hay cosas que no están en los libros, y está en darte la oportunidad de fluir y de reconocerte en tus éxitos y en tus fracasos, ¿no? Y los jóvenes están en una situación delicada, como también lo están los que están en esa edad intermedia, ¿no? De 50 y pico años, que se han quedado sin trabajo y parece que ya no son válidos para el mercado laboral, ¿no? O para los mayores que están solos y ahora mismo no es tan fácil irles a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que según el estrato de edad del que hablemos, ahora mismo es una situación complicada para todo el mundo. Y más en una población muy pequeña que al final tiene pocas oportunidades reales laborales. Sí, lo digo, normalmente en los pueblos pues te vas a la ciudad, pero también en los pueblos quien decide quedarse, yo siempre soy de las que si lo deseas de verdad, te acaba sucediendo, pero no significa que la cosa vaya a ser fácil, sino todo lo contrario. Hay que luchar. Otra clave de la novela, los distanciamientos familiares por falta de comunicación. ¿Tú crees que es un problema hoy día con tantas redes sociales? Había un anuncio, ¿no?, que decía, ¿no?, en una reunión que todos estábamos con el móvil y tal, ¿no?, y que te reunías y prácticamente hablabas de cosas, pero no sabías lo que le ocurría a tu primo o a tu hermano o a tu padre, ¿no? O sea, hablábamos de cosas ajenas a lo que realmente nos importa. Creo que estamos muy habituados a hablar de cosas que son ruido, que no nos importan o no nos afectan dentro de nosotros mismos, y nos deshabituamos a hablar de aquello que es esencial, ¿no? Y de eso también trata la novela, de en un momento determinado que no pueda evitar Gabriel hablar de lo esencial. Como la comunicación tú a tú, que a lo mejor cada vez entre padres, incluso hijos, entre hermanos, mismamente se está perdiendo. A través de te doy un like en Instagram o te sigo en Twitter, pero ese tú a tú. No quiero decir que esa comunicación sea peor. Creo que todo tipo de comunicación que aumente es buena. Pero sí que es verdad que si solo se hace ese tipo de comunicación, perdemos los matices. Nos vamos al trazo gordo y perdemos el matiz, que ahí es donde está el jugo de la vida. El libro arranca con la pérdida inesperada de la madre de Gabriel. Entonces, este año estamos teniendo quizás demasiadas pérdidas inesperadas. Sí, y además, por eso te digo que es un libro que Un océano para llegar a ti, yo creo que está recibiéndose muy bien porque reconforta mucho en la situación en la que estamos, no solo porque empieza con una pérdida y es el viaje, sino porque es una novela y es una historia que conecta mucho con la incertidumbre, ¿no? En momentos en la vida en los que no sabes qué ocurre, que te para la vida y que tienes que volver a la esencia, que tienes que volver a lo pequeño, que tienes que volver a mirarte al espejo y ver que realmente has cambiado, ¿no? Y que tu vida ha cambiado y la aceptación, ¿no? Habla de la aceptación desde un lugar bonito, desde un lugar real y desde un lugar como muy luminoso, te diría. Hablando de este término de cambiar, Gabriel va evolucionando hasta convertirse en una nueva versión de sí misma tras esta pérdida.
¿crees que el ser humano también será capaz de reinventarse, por así llamarlo, tras esta pandemia? Estoy convencida, solo si revisamos la historia ha sucedido, ¿no? Fíjate que nosotros en 1918 sufrimos la gripe española, también fue una pandemia mundial y luego vinieron los felices años 20, ¿no? Yo creo que, o no sé, hemos estudiado las grandes guerras otras o grandes crisis económicas, ¿no? Creo que una pandemia como esta, en realidad la llaman sindemia, porque no es solo que habla de la enfermedad, ¿no? Que a nivel mundial y de contagio de muerte, sino también todos esos estragos psicológicos y de cambio de la sociedad que todavía no podemos ver porque estamos en medio, ¿no? Hoy leía en la prensa que uno de los que ha logrado la vacuna hablaba de los tiempos y calcula que un año más, ¿no? Para llegar a poder vivir sin esta angustia que estamos viviendo todos, ¿no? Entonces estamos en medio, estamos en el epicentro de esta pandemia y hasta dentro de unos años no sabremos cómo nos ha cambiado, pero lo que sí que podemos decir hoy es que nos ha cambiado, o sea, nos va a modificar y quiero pensar que igual que hay un lado negativo que estamos viviendo y que estamos hablando todos, quiero pensar que habrá un lado positivo. Y ya sin desvelar nada, todos los personajes terminan más o menos con un final bien cerrado, vamos a decirlo así. No sé si será el final de esta pandemia un final también así cerrado, por así decirlo, porque es que esto parece como novela de ciencia ficción. Pues la verdad es que sí, ¿quién nos lo iba a decir, ¿no? Que íbamos a vivir algo así. Gracias por decirme que hay un final cerrado. Me están diciendo que es un final como poco cerrado, que tienen ganas como de saber más, ¿no? Y yo creo que con esta novela, Un océano para llegar a ti, quería coger un pedazo de vida, ¿no? Como hacer un ejercicio de ventana indiscreta, ¿no? Direccionarla o poner el foco en una familia cualquiera y abrirlo a los lectores, ¿no? En cuanto a eso, esa incapacidad para comunicarse, esa madeja de emociones y esa distancia que a veces ocurre, ese no hablarse desde el amor, ese no saber hablar desde ahí y en medio de eso, pues toda una trama de secretos que se descubren, de deseos por vivir y cambiar tu vida y todo lo que va ocurriendo en esos 49 días como marco temporal de Un océano para llegar a ti.